Aleluya. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a entonar un himno clásico. Es un himno clásico. Ese himno yo lo he escuchado incluso en idiomas distintos al español. Ese himno yo lo escuché desde que era bebé espiritual, lo he venido escuchando y sé que no se dejará de escuchar. No es Juan Gabriel de ser, no, ese no es, otro. Porque en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pongámonos en pie e interpretamos ese himno que todos nos sabemos y nos identificamos con él, aleluya. Amén. Vamos a hacer palmas, glorias. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Gloria al Señor. Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita es, calle de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita es, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Y alabamos, Señor, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Te amamos, Señor Jesús, poderoso eres tú. Gloria al nombre eterno y soberano del Señor Jesucristo. Ese himno resume la enseñanza. Ya nos podríamos ir. Ese himno, el Señor me lo trajo al corazón, a la mente. Claro, este es el himno con el que hay que abrir la enseñanza. Entendiendo los comienzos, parte 1. Vamos a empezar hoy un ciclo de enseñanzas enmarcadas en el libro de Génesis. No sé si alguna vez les comenté que tenía en mi corazón enseñar Génesis, no sé si algún día lo dije acá. Pero hace días que tenía esa inquietud de enseñar Génesis y nunca lo he enseñado. Pero en estos días de reposo, de descanso, y justamente comenzando el año, yo tengo dos planes de lectura realmente.
Tengo un plan de lectura que llevo en YouVersion, que hay muchos planes de lectura. Ahí hay un plan de lectura que estoy desarrollando. Pero a la par empecé a leer la escritura del Génesis y empecé a leer Génesis 1:1 como corresponde. Pero ha sido algo muy especial y definitivamente cuando empecé a leer Génesis fue claro para mí el mensaje que había que enseñar de Génesis y que había que empezar por ahí. Por muchas razones. Este himno que acabamos de escuchar, indiscutiblemente, es tomado de la escritura en general, sin citar un versículo en particular, pero está hablando de la Biblia, ¿verdad? Y fíjense que él está hablando de Jerusalén, las calles de oro, el mar de cristal, ¿cierto? Está presentando un esquema de orden escatológico, futuro, escatológico. Pero inicia el himno hablando en el principio, de Génesis 1:1. Y lo relaciona con el nacer de nuevo, porque ahora se mueve en mí, ¿verdad o no? Eso se entiende el contenido del himno. Perfecto. Para poder entender el final nuestro, atención con lo que estoy diciendo, para poder entender el final nuestro como iglesia aquí en la tierra, acá en la tierra, con el arrebatamiento, ¿verdad? Amén. Debemos comprender primero los inicios como iglesia. No sé si me estoy explicando. Para que tú comprendas el final de algo, debes entender que hubo un inicio. Si llegamos al 31 de diciembre y estábamos felices porque llegó el 31 de diciembre, pero tal vez no nos acordamos del 1 de enero del 25. Y para que el 31 de diciembre del 2025 llegara, tuvimos que haber pasado por un 1 de enero del 2025. ¿Verdad o no? No estoy descubriendo la agua tibia, ni me estoy inventando la rueda, pero estoy haciendo lógica. Estamos ya avanzando el 2026, empezamos el 1 de enero 2026 felices, pero consideramos que tal vez de alguna manera estamos proyectándonos hacia, Dios nos permite llegar al 31 de diciembre del 2026, ¿verdad? Ok. Todo en la vida, todo en la vida, si ustedes lo analizan con detenimiento, se van a dar cuenta que tiene un inicio, tiene un final. Amén. Necesariamente. Nuestra hermana Marlene partió, ¿verdad? Esta mañana creo que partió, fue esta mañana que partió, ¿verdad? Partió tal vez de 80 y algo de años, ¿cierto? Pero ella partió, llegó a su final biológico. Un día nació ella, hace 80 y pico de años, 81 años. Hubo un inicio para ella y llegó su momento final. Cuando uno va a la escuela, empieza en párvulos, no sé, preescolar, párvulos, y cuando sale de la universidad, ha cumplido como unos 20, 22 años, ¿cierto? O 18 años estudiando, dele, hasta más. Y si se especializa, puede durar hasta 30 años estudiando. Y tal vez no deja de estudiar porque sigue estudiando. Pero hubo un inicio. Tal vez no habíamos hecho esa reflexión. ¿Cómo es ese inicio? ¿Cómo fue ese inicio para mí en la vida creyente? ¿Cómo fue mi inicio en la vida biológica normal? Aún recordamos de pronto situaciones de niñez, de infancia. ¿Cuál es el recuerdo más lejano que tenemos de nuestra infancia? ¿Verdad? Yo tengo un recuerdo de infancia. Vivíamos en Santa Lucía, yo era muy chico, vivíamos en Santa Lucía. Recuerdo que una vez mi cordón del zapato estaba suelto y mi papá se inclinó para amarrarme el cordón y tenía una herida en la cabeza. Y yo le hice así en la cabeza: papá, ¿qué tiene? Lo habían atracado y tenía una herida. Pero me acuerdo de ese cuadro, yo era muy pequeño. ¿Qué edad tenía? Por ahí unos 5 años. No recuerdo algo más allá. Pero tuvimos un inicio y aún no hemos llegado a un final. La Biblia habla de los inicios. Entendiendo los comienzos en el principio. Entonces, la necesidad del principio es el título del mensaje de hoy. La necesidad del principio. Yo una vez hice un estudio, no sé si mi esposa se recuerda, no sé si recuerdan a mí, que una vez prediqué sobre el comienzo, hablando de Génesis 1:1. Me acordé esta tarde, ni busqué la enseñanza, no tuve tiempo de buscarla. Pero hay una necesidad del principio. Siempre habrá una necesidad de establecer ese principio.
Y esta tarde, mientras venía manejando a buscar a mi esposa, recordé un cuadro de lo que es el principio. Y es la carrera de los 100 metros planos. Si en el atletismo hay una carrera apasionante, son los 100 metros. Yo no sé si alguien lo ha visto en unos olímpicos, los 100 metros planos. Es algo impresionante. Es espectacular, por ejemplo, la carrera de 4x400, los relevos, todas esas cosas. O los 400 metros con los obstáculos, las vallas, el salto de las vallas, todo eso. Pero los 100 metros es algo especial. Es una de las competencias estrellas de las Olimpiadas, en el Mundial de Atletismo, etc. Y esa gente vive entrenándose años para llegar a una Olimpiada y buscar una medalla de oro. Para marcar 9.88, 9.87, que es el récord olímpico hoy día. Busca por favor cuál es el récord olímpico de los 100 metros planos, mami, por favor. Oye, creo que es 8.88, sí, 9.88, si no estoy mal. Ahora, ¿dónde está la clave de esa medalla de oro? Miren esto. No es llegar primero, nunca. La clave de esa medalla de oro está en cómo arranca, el principio. Esa gente se cuadra ya en sus partidores, se da cuenta ya, concentrados, a veces hay salidas en falso, ¿cierto? Pero esa gente dura entrenándose, desarrollando técnicas para el impulso inicial, el arranque. Si arranca mal, perdió la carrera. Así es el mejor del mundo. No tiene tiempo de recuperarse. Porque son 9 segundos, ¿verdad? Usain Bolt. Usain Bolt, sí. Olímpico 9.63. 9.63. Y mundial 9.58. 9.58. Yo estaba hablando de 9.80 y pico. Estaba atrasado ya. ¿Saben lo que son 9 segundos 58 centésimas de segundo para recorrer 100 metros? Tienen ropa especial, tenis especiales, un entrenamiento especial, son personas de 1.80, son unos musculosos, pero el arranque, hermano, el arranque, el impulso inicial, ese principio es la clave de la medalla de oro. Y se entrenan tiempos ahí. Necesitamos entender el principio que la Biblia nos enseña. Somos expectantes, felices, vivimos contentos hablando de nuestro futuro, ¿verdad? De lo que va a pasar en el futuro. Del cielo, de todo lo que estamos esperando, sí, pero hay un momento en que nos toca retroceder un poquito y pararnos en el principio, porque hubo un principio para todos nosotros. Hubo un principio cuando nacimos en Cristo. Hubo un principio cuando escuchamos por primera vez el Evangelio. Recuerden cuándo fue la primera vez que escuchó del Evangelio. Hermano, que yo nací en una familia cristiana. Sí, no estoy hablando de eso. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó el Evangelio? Que mi papá era pastor. No, yo no estoy hablando de eso. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó el Evangelio? Que es diferente, ¿sí me estoy explicando? Es diferente. No es porque el papá sea predicador. No, usted, solito. A ver, ¿cuándo fue la primera vez que escuchó el Evangelio? ¿Cómo reaccionó? Ese es el principio de uno con la relación con la palabra. No es porque haya nacido en una familia cristiana. Es cuando la palabra llega a mí. ¿Me estoy explicando? Amén. Hay un principio. Por eso para nosotros es importante anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Porque con ello perfeccionamos a los santos para la obra del ministerio. Es importante esto. Y ahí está el comienzo. Entendiendo los comienzos, la necesidad del principio. Hay que desarrollar una percepción de esa dimensión de los inicios. Perdónenme si soy crudo, porque yo no vengo a adornar nada, pero una gran cantidad, un importante porcentaje de la iglesia no conoce lo que quiere decir realmente Génesis, o lo que aproxima Génesis 1.1. En el principio sí, con un comienzo, y Génesis, el libro de los comienzos, de todo. Y hay que ir allá para entender un poco mejor el plan salvífico del Señor, la obra de la cruz y lo que nos espera en el cielo. Hay que entender ese comienzo. Miren, hoy por hoy el tiempo pasa así, ¿sí o no? Volando. Ya llevamos 8 días del 2026. Va volando el tiempo. La percepción del tiempo es impresionantemente rápida para nuestras épocas.
Para nosotros los adultos la percepción del tiempo es mucho más rápida que para los pequeños, jóvenes. Para ellos la percepción del tiempo es más lenta. Y revolvamos un poco en nuestras épocas, natural. Y si hay dificultades, la percepción del tiempo tiene dos características. Cuando estamos en angustias, es como si el tiempo se detuviera. Y como que no avanza el reloj, ¿o no? Y como que uno mira y todavía las 12 días, Dios mío. Y como que el día se alarga. Y luego como que quisiera que ese día se acortara o si uno tiene un dolor de muela bien tenaz en la noche, no quisiera que esa noche pasara ya para ir a madrugar al odontólogo, ¿verdad o no? Pero cuando las cosas están bien, uno está contento, gozoso, feliz, mejor dicho, el tiempo se fuma. ¿O no es así? El inicio hay que saberlo establecer en los momentos, en las diferentes circunstancias. Para el caso de la palabra, la dirección del Espíritu Santo es importantísima para entender ese inicio, ese principio. La palabra principio es muy importante. ¿Por qué? Porque esto no puede corresponder a una curiosidad de orden histórico, por saber un dato más de la Escritura. No, por conocer algo más de la palabra. No, por descrestar a alguien diciéndole cosas raras de la Biblia. No, es tener una convicción del paso de los tiempos, la soberanía de Dios y el poder de Dios. Una mayor convicción. Miren, la revelación bíblica, todos sabemos acá que la revelación bíblica es progresiva, ¿verdad o no? Progresiva. Y ese Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim, así empieza desde hebreo, Bereshit bara Elohim. Esa palabra Bereshit, que habla del principio, tiene unas características muy especiales. Tiene unas características muy, muy especiales. Pero se relaciona también, ahora, uno mira ese Génesis 1:1 y lo podemos leer ahí, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto número 1. Dios no está poniendo en discusión su existencia. Dios no está poniendo en discusión que lo descubran. Dios no está poniendo en discusión que duden de Él. Dios está diciendo que Él existe. Ojo con eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Ahí no hay la más mínima posibilidad de dudar la existencia de Dios. Desde el contexto hebreo, del original hebreo, claramente se da por sentado, por hecho, claramente establecido. El hebreo transmite que Dios existe, es real. Se acabó. ¿Quiénes son los que ponen los cuestionamientos, los interrogantes? Los hombres. Eso es diferente. Ahora, vamos un momento a Apocalipsis 21:5. Mira Apocalipsis 21:5. Ese Dios de Génesis 1:1, todopoderoso, soberano en absoluto, es el mismo que declara lo siguiente en Apocalipsis 21:5. Dice Apocalipsis 21:5. Estamos hablando del mismo Dios de Apocalipsis, de Génesis 1:1. Dice aquí, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, está hablando con el apóstol Juan, ¿cierto? Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El mismo Dios de Génesis 1:1 le dice a Juan esto. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? No sabemos. No lo sabemos. No lo podemos establecer. Los estudios más recientes, la gente que se dedica a este tema, cita que lo que relata la Biblia hasta el tiempo presente ha transcurrido más o menos unos 6.000 años por mucho.
6.000 años. Aunque la ciencia habla de millones de años. Pero nosotros no nos fundamentamos en lo que dice la ciencia, nosotros nos fundamentamos en lo que dice la Biblia. Y la Biblia establece más o menos 6.000 años, más o menos, lo dicen los expertos en el tema. De aquí hacia adelante, ¿cuánto falta? Solo Dios lo sabe. Amén. Gloria al Señor. Nosotros no. Nosotros no lo sabemos. Pero ese Dios del Apocalipsis 21:5 es el mismo Dios de Génesis 1:1. Y en ese marco narrativo, en lo que la Escritura señala, miren esto, el Señor no se revela como un observador pasivo. Dios no se está revelando como un observador pasivo. ¿Sí me estoy explicando? No. Sino como aquel que establece un fundamento absoluto que existe y que es poderoso y que crea. Amén. Gloria al Señor. Que crea. Miren, Hebreos 11:3 dice esto. Y está en el capítulo de la fe, que es Hebreos 11, ¿cierto? El hall de la fe. Hebreos 11. Capítulo de la fe, Hebreos 11. Y Hebreos 11:3 dice esto. Atención. La fe. Aquí no está hablando del conocimiento, está hablando de la fe. Dice, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. Ojo, búscalo en otra versión, mi amor. Mire, Reina Valera, versión del 60, dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra De Dios. de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos. Parece una contradicción. ¿Por qué? En el contexto de la enseñanza humana, por ejemplo, Joyce, que es docente, para hacerle entender a unos chiquitines algún tema, muchas veces tiene que coger juguetes, elementos pedagógicos, hacerle un juego, llevarlo a una actividad, como diciendo con plastilina, ¿cierto? Así, para que los niños, ¿qué? Entiendan. Los doctores, para que entiendan, comprendan la anatomía humana, trabajan en cadáveres, ¿o no, doctora? No les muestran una película. Hoy por hoy hay ayudas académicas en realidad virtual, en donde los meten a realidad virtual, ponen sus gafas y parece que estuvieran realmente ahí trabajando en el cuerpo. Eso son ayudas académicas modernas, ¿verdad? Pero ellos realmente van al anfiteatro y allá trabajan con cadáveres, diseccionan el cuerpo. Y me explicaba, me contaba alguna vez mi esposa que por ejemplo para una vena, con cuidado allá abriendo las diferentes capas y no sé qué, y el profesor de anatomía se llama, ¿no? Ahí pendiente. ¿Y esto qué es? Y examinando sobre el cadáver para entender. Pero ¿cómo dice en otra versión de Hebreos 11:3? Escuchemos. Traducción lenguaje actual, Hebreos 11:3. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Amén. La fe. Pero es que la fe a mí no me la explican con plastilina. La fe a mí no me la explican en un anfiteatro sobre cuerpos. La fe a mí no me la explican en un laboratorio probándome algo. La fe no me la explican a mí con una práctica, con equipos, instrumentación, etcétera, etcétera. La fe no me la explican con la tecnología más desarrollada de este planeta. No, la fe la trae Dios sobre nosotros y por fe aceptamos que es verdad. Gloria al Señor. La arqueología dice muchas cosas, pero la misma arqueología ha demostrado que lo que la Biblia reseña es verdad. La arqueología demuestra, comprueba. La ciencia humana ha descubierto, grandes científicos han terminado siendo creyentes y aceptando que Dios existe porque han llegado a la conclusión y han podido llegar
claramente a demostrar que hechos de la Biblia se demuestran hoy. Se demuestran hoy a través de las aplicaciones científicas, como el caso cuando se detuvo la luna, los 15 grados que se devolvió el reloj, todas esas cosas, lo que estoy explicando. La ciencia lo está viendo, lo está demostrando, lo que Dios ya había establecido, lo está descubriendo. Ahora, por la fe entendemos. Si eso dice Hebreos, con relación a la creación, mire entonces cómo el autor de Hebreos relaciona la fe que se aplica para salvación y para todo el ejercicio como creyentes con la creación. En consecuencia, necesitamos aplicar la fe en ese mismo sentido para aceptar que lo que dice Génesis 1:1 es absolutamente verdad, cierto y real. Solo una vez escuché, bueno, ok. Necesitamos fe para entender, aceptar, comprender, dimensionar que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que había un principio. Ahora, vamos para allá. Miren, hay que entender tres cosas de la necesidad del principio. Hay que entender tres cosas. Me excusan si estoy un poco resfriado porque este cambio de año fue un poquito fuerte para mí. Se trata de llevar a entender tres aspectos esenciales que ese mismo himno que cantamos los está manifestando. Cristo es el eje dimensional, Cristo es el eje de la creación, Él es el logo del Padre, ¿verdad o no? La palabra. Él es la palabra presente en el Bereshit, en el principio. Cristo estaba presente como el logos que emitió el Padre, la palabra que emitió Dios. Y Cristo mismo estaba presente. Cristo mismo. La escatología que narró el himno que leímos en Apocalipsis 21:5 nació allá en ese principio de Génesis 1:1. Allá nació la escatología. ¿Por qué? Porque esos eventos finales que la escatología nos enseña son la restauración de esa relación de Dios con el hombre en el plano original. ¿O hacia dónde vamos? ¿No es para el cielo? En el milenio se restaurará una condición en la tierra que no conoce la humanidad porque la tierra está bajo maldición, ¿verdad o no? Pero en el milenio, reinando Jesucristo, la maldición desaparece. Pero es que nosotros vamos más allá del milenio. Nosotros vamos al estado eterno. Y si el milenio ya levanta la maldición y se ven unas cosas impresionantes, usted puede leer los últimos capítulos de Isaías y uno queda de verdad boquiabierto con todo lo que habla Isaías. Que el niño meterá su mano en la cueva del áspid y el áspid no lo morderá. Explíqueme eso que dice la palabra. Yo entiendo que el niño mete la mano y que la serpiente no lo muerde. Sí, a ver, explíqueme eso. Explíquemelo. Que el cordero comerá pasto con el león. A ver, explíquemelo. ¿Dice o no dice eso la escritura? Amén. Eso quiere decir que en el principio el plan de Dios era ese justamente. Que el cordero estuviese a la par con el león y el león no se comiera el cordero. O sea, que el león fuera vegetariano. Eso es lo que está diciendo la escritura. Hacia allá vamos. Entonces, la escatología nace en el mismo Génesis y ese Bereshit está dimensionando y propulsando la escatología. Pero también hay un aspecto de identidad en la nueva creación que dice allí, Génesis 21:5, porque la Trinidad está presente. Y hay una nueva creación. Y mire, hay una nueva creación que Apocalipsis habla, ¿verdad o no? Crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿Dice o no dice eso? Amén. ¿Y nosotros qué somos? Según 2 Corintios 5:17, ¿qué somos nosotros? Nueva creación. ¿Qué es más importante para Dios? ¿La nueva creación de escatología o la nueva creación de cada uno de nosotros?
Porque por la nueva creación que dice la escatología, nuevos cielos y nueva tierra, no murió Jesús. Jesús murió por la nueva creación que eres tú y que soy yo, o sea, la iglesia. ¿Me estoy explicando? Hay que entender ese principio, hermano. Ese berechí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Perfecto. Vuelvo a leer Apocalipsis 21, 5 y 6. Mire. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, 21, 6 de Apocalipsis: hecho está. Ojo, ojo. Hecho está. Mire de 21, 6 de Apocalipsis. Y me dijo: hecho está. Atención con esa expresión. Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega. Alfa y Omega. ¿Qué nos transmite Alfa y Omega? Principio y fin. Alfa, la primera letra del alfabeto griego. Omega, la última letra del alfabeto griego. Podríamos decir: yo soy el A y la Z, si lo queremos poner en el alfabeto castellano. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. El que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hecho está. Para Dios ya está establecido un inicio y un final. Ya lo tiene establecido. Jesucristo es el inicio, Jesucristo es el final para el caso de nosotros, para el caso de la creación. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hay que entender lo que dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos de esto, atención, Filipenses 1:6, lo hemos leído muchas veces. Estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un inicio y un final. El principio y el final. En el principio. El término berechit, hay dos maneras de entenderlo, dependiendo de la escuela de interpretación. Algunos dicen, referente a esa expresión, si es la alta crítica y la modernidad teológica, que para leerlo hay que leerlo en el principio de crear Dios tal cosa. ¿Cómo se leería eso? En el principio de crear Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se entendería eso? ¿Cómo se interpretaría eso? ¿Entonces ya existía algo? No. Lo correcto es entenderlo desde un principio de soberanía absoluta de Dios. Y es como está. Una de las mejores maneras de expresarlo es, como dice, por ejemplo, lea Génesis 1:1. Una de las mejores interpretaciones, tal vez la mejor interpretación que hay, es la que tiene justamente Reina Valera el 60. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una de las formas, muchos especialistas coinciden en que esta expresión de Reina Valera ahí la sacó el estadio, la presentó, pero muy bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó. Y esto doctrinalmente establece algo importante. Atención. Ese en el principio creó establece claramente, de acuerdo al original hebreo, la palabra bará, el verbo bará, de hacer, de crear, que se aplica solo a Dios, que no había absolutamente nada de la nada. No había nada. ¿Cómo dice otra versión? ¿Similar? Ok. No había nada. Para nosotros no lo podemos entender. Nosotros no podemos comprender eso. Está fuera de nuestro alcance mental. No lo podemos comprender. Nada de la nada. No hay nada. Como, hermano, mire a ver si por allí. No, ahí no hay nada. Bueno, nos quedamos aquí del contexto. Ah, sí, no hay nada. No, pero el contexto de acá, de nada de la nada, o sea, no lo podemos dimensionar, no lo podemos entender, porque no hay manera de entenderlo. Por eso es tan importante la fe.
Por eso es tan importante la fe, porque no lo podemos comprender. No hay quien lo pueda, en este planeta no hay quien lo pueda explicar. ¿Sabe cuándo lo vamos a entender? Cuando estemos en el cielo hablando con el Señor. No hay otra manera de entenderlo. Porque no había materia preexistente. Y esto me hace recordar un cuento. Un cuento. Un día llegó un científico muy avesado, un importante científico, como 25 premios Nobel. Es un cuento, ¿no? Pero mire cómo cuadra aquí. Y estaba hablando con Dios. Digo, mire Dios, usted es poderoso, pero nosotros los hombres somos capaces también. Nosotros los hombres somos inteligentes. Nosotros los hombres somos capaces de crear muchas cosas. Por ejemplo, la ciencia humana puede crear un hombre, porque el hombre está compuesto por esto, por esto, por esto, y 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 por esto. Eso sale de la tierra, ¿verdad? Entonces nosotros podemos crear también un hombre. Dice Dios, perfecto. Hágale, crea un hombre. Y dice el científico, listo. Y fue a coger la tierra y dice Dios, no, espérate un momento. Haz tu propia tierra. Haz tu propia tierra para que crees tu propio hombre. Ah, no vale. Entonces, entre chiste y chiste, entonces, ¿quién es Dios? De la nada hizo todo. No había materia preexistente. No había nada. Porque Dios no es un arquitecto que trabaja con cosas que se encontró. Dios hace todo de la nada. Es el originador absoluto. Absoluto. Originador absoluto. No hay otro. Amén. Miren. Dios es absolutamente soberano. Y esa palabra Bereshit tiene un origen. Miren esto, que es impresionante. Tiene un origen en una palabra hebrea que habla de cabeza. Quiere decir cabeza. Quien encabeza, quien dirige, quien direcciona. Quien direcciona. Atención, termino con esto. Prepárate para ahora. Termino con esto. En el principio, ¿qué es el principio entonces, hermano? El principio es el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan 1:1? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio, esa palabra en el principio de Juan es exactamente equivalente a la palabra del principio de Génesis 1:1. Y además Hebreos 1 dice que Dios creó, que Jesucristo creó todo por Él y para Él. Y que sin Él no habría nada. ¿Dice o no dice la Escritura? Entonces en el principio de todo es Jesucristo mismo como creador y sustentador de todo lo que conocemos y no conocemos. Porque Jesucristo es tan eterno, siendo hijo, tan eterno como el Padre. Jesucristo es eterno como lo es el Padre. Jesús no fue creado como algunos argumentan. Jesús es tan eterno como el Padre. Padre de la eternidad. Y para que el Padre sea Padre por la eternidad es porque el Hijo también es eterno como lo es el Padre. Hermano, explíqueme eso que no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo, pero lo creo, hermano. La fe. Cabeza, principio. Por eso el principio no es una fecha, es una persona. La creación existe en y para Cristo. Porque dice, en el principio creó Dios. Estamos hablando de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesucristo estaba presente en el principio. De ahí partió todo. Esto es bien interesante. Y en 8 días continuamos, el Señor lo permite. Dejemos hasta acá. Para entrarnos ya más en... Estamos como en el preámbulo, hermano. Estamos como en el preámbulo. Pero en el principio, hermano. La necesidad del principio. Porque todo tiene un principio para que pueda tener un fin. Amén. Amén, gloria a Dios. Siempre me ha gustado. Ahí lo tengo señalado.
Esa Biblia que tiene mi esposo era antes mía. Siempre dejo señalado el versículo 1, 2 y 3 porque está la Trinidad. Y cuando estoy enseñando a mis estudiantes y empiezo con ellas, entonces dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz, y el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu. Y el 3 dice: y dijo Dios, el Verbo, ahí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así comienza todo. Póngase sobre sus pies. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos, por tener este tiempo de refrigerio, tiempo de compartir contigo, de conocerte cada día más, porque tú estás quitando vendas, destapando oídos y transformando corazones de piedra en corazones de carne. Señor, yo en esta noche te pido que no permitas que seamos oidores olvidadizos. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Señor, cada vez que entendemos y te conocemos cada día más nos comprometemos, Señor, a hablar de ti. Hacer esa luz que dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Señor, ayúdanos a vivir el Evangelio, a ser testimonio vivo, a ser cartas abiertas, escritas con el dedo de Dios. Señor, ayúdanos, Padre Santo, porque tú, Señor, como dice Números 23:19, no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Y lo que tú dices se hace, y lo que tú hablas se ejecuta. Señor, yo te doy gracias por esta tu casa de oración, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú nos trajiste con un propósito a este lugar, porque tú nos has traído hoy, y cada día te vas revelando a ellos de una manera diferente, de una manera cada día más profunda. Y aunque ellos no entiendan qué está sucediendo, tú les tienes aquí con un propósito. Yo te pido, Señor, que les vayas revelando a qué los has llamado, que les permitas desarrollar ese ministerio de la reconciliación, que en un futuro les permitas ser maestros de la palabra, predicadores. Señor, gracias por cada uno de los ministerios que yo veo hoy aquí. Gracias, Señor, porque tú poco a poco los vas transformando, porque tu palabra dice que tú los llevas de gloria en gloria. Y yo te doy gracias, porque aunque son un puñado de hombres, de mujeres, ellos son fieles a ti, y tú premias esa fidelidad. Yo sé que tal vez están cansados, cargados, enfermos, pero tú ves y tú les enseñas, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de ellos, por sus vidas, por sus ministerios, Señor. Gracias por el privilegio de tenernos a mi esposo y a mí aquí en este lugar, porque nos trajiste con un propósito y queremos cumplirlo, Señor, de la mejor manera posible. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. Gracias, Padre Celestial. Te hemos orado en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén.